Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos a una de las sesiones musicales que con tanta gentileza Carmen Rita Malagón prepara para nosotros. Así que hoy ella va a compartir con nosotros su conocimiento y la música de Johannes Brahms, el gran romántico alemán. Buenas noches, Carmen Rita, bienvenida. Buenas noches, gracias Cecil, bienvenidos todos. Ustedes se extrañarán de que el título de la charla de hoy dice Las tres Bs, Johannes Brahms. Ese fue un trabajo que yo hice en septiembre, octubre de 2021 sobre las tres Bs de la música alemana. Eso es un nombre que acuñó un famoso director de orquesta llamado Hans von Bülow en 1890 y pico, sobre quiénes son los tres grandes músicos alemanes, los tres más grandes músicos alemanes. Él los clasificó como las tres Bs porque son Bach, Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. Los tres representan tres épocas diferentes, completamente alejadas una de las otras, y los tres sembraron y a ellos se les debe a Bach el barroco, a Beethoven el clasicismo y ya el principio del romanticismo, y a Johannes Brahms, que es de quien vamos a hablar hoy, el final del romanticismo. Él fue el último de los grandes románticos alemanes. Johannes Brahms es como le dicen que él fue el que guardó la llama de la música romántica alemana. Y sus composiciones son realmente hermosas y exquisitas. Y ahora, ¿por qué esto no cambia? Dios mío. Max. Esto no cambia. Las computadoras ya tenemos serios problemas. ¿No me cambia? ¿No quiere cambiarte? Pon el cursor arriba de ella y hazle clic primero. Ya. Ajá. Ya. Johannes Brahms fue el último de los grandes románticos. Con Johannes Brahms ya yo les hablé, yo cerré ese ciclo de las tres Bs, de los tres más grandes compositores de la música alemana. Cada uno de estos genios marcó un periodo en la historia de la música. Las tres Bs es un nombre muy simpático porque von Bülow dijo que las tres Bs eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así fue que él la calificó. Él le llamaba las tres Bs o la Santa Trinidad. Entonces, Bach fue el Padre, Beethoven el Hijo y Brahms el Espíritu Santo. Brahms nace el 7 de mayo de 1833 en uno de los barrios más pobres de Hamburgo. Eso indudablemente lo marcó para toda su vida. Era hijo de un músico mediocre e itinerante y de él recibe las primeras lecciones, pero su inclinación siempre fue el piano. A los 14 años él hace una de sus primeras apariciones públicas e incluye en esa aparición, en esa presentación, una composición de él.
Brahms era un pianista dotado, genial, de los grandes pianistas de la historia de la música. En Brahms hay una relación que lo marca para toda su vida, que es la relación con Robert Schumann y su esposa Clara. Fue un episodio que contaremos más adelante, pero que fue básico en la vida de Johannes Brahms y que toda su composición, podríamos decir, tiene el sello de Clara. Está inspirada en Clara, que fue su gran amor. Brahms fallece el 3 de abril de 1897 en Viena, víctima de un cáncer de hígado, y sus restos descansan en Viena. Vamos a hablar un poco de Brahms, el hombre. Como dijimos, la familia de Brahms era realmente pobre. El joven Johannes tenía que buscar su sustento y a la vez ayudar en su hogar. Y lo hacía ganándose la vida de una manera muy difícil, que era tocando en los burdeles del puerto de Hamburgo, donde los marineros y las mujeres lo trataban como un juguete. Quizás esa etapa tuvo como resultado el que Brahms nunca tuvo una relación estable con una mujer. Es decir, nunca se casó, tuvo muchas mujeres, muchas enamoradas. A una de ellas la dejó plantada en el altar. El día de la boda él dijo, no voy, y no fue. Pero tuvo un solo gran amor, que fue Clara Schumann o Clara Wieck. Brahms como hombre nunca fue simpático, nunca fue sociable, era tacañísimo. Él viajaba en tercera clase, pudiendo pagar primera clase porque ganó mucho dinero en su vida. Y una de sus frases más conocidas era cuando había una reunión, él se levantaba para despedirse y decía, ¿a quién no ofendí hoy? Porque realmente era bien, bien duro. Vamos a oír una canción que yo no sé si ustedes saben de quién es, pero es de Johannes Brahms. Es una canción de cuna preciosa y todos la conocen, yo les aseguro. Tenemos a Yo-Yo Ma, uno de nuestros grandes pianistas. ¿La conocen? Yo lloraba cuando yo era chiquita cada vez que Para mí eso es lo más bello. Sigamos. Para mí Brahms es una superestrella. Él es mi rockstar. Fue uno de los grandes románticos, indudablemente el último gran romántico alemán, pero a la vez Brahms era un clasicista por excelencia. Él estaba orientado hacia el pasado, sus héroes eran Beethoven y Bach. Su primera sinfonía la inicia cuando tenía 21 años
y escuchó por primera vez la Novena Sinfonía de Beethoven. Cuando él escucha la Novena Sinfonía de Beethoven, se inspira y empieza a componer su primera sinfonía usando el mismo tono que siempre usaba Beethoven, re. Creía mucho en la forma y estructuras convencionales y en los conciertos y sinfonías, y era un acérrimo oponente a la rebeldía de Wagner y Liszt, lo que estos llamaban, en la época ya donde Brahms era el último de los románticos, empezaba ya la música de Wagner, la música de Liszt, que era música novedosa para esa época. Ya el romanticismo estaba, que solo lo mantenía vivo Johannes Brahms. Y un crítico lo llamó, como yo les dije antes, el guardián de la llama clásica. Para mí la música de Brahms es noble, íntegra, suave y fida. Es la obra de un inmortal, de un rockstar. Entonces, Brahms escribió mucha música de cámara. La música de cámara es quizás la mejor música de cámara de todos los tiempos, la música de Brahms, exceptuando, por supuesto, la música de cámara de Beethoven. Pero se le acerca. Es decir, no es que Beethoven está en el cielo y este está en la tierra, no. Beethoven está en el primer cielo y este va para el segundo. No es tampoco tan lejana. El genio de Brahms era muy, muy cercano al genio de Beethoven. Yo no los comparo, simplemente amo a ambos compositores y la diferencia de su música es poca, es música exquisita. Un día tú puedes escuchar a Brahms y otro día tú puedes escuchar a Beethoven y vas a sentir lo mismo. Vas a sentir que esa música la escribió un genio. Las obras de Brahms siguen siendo enormemente populares hoy en día. Entonces, aquí vamos a oír un trío para un quinteto para piano, el quinteto número 1 para piano de Johannes Brahms. Vamos a oír un pedacito porque si no se nos va a alargar mucho la noche. La música de cámara de Brahms está establecida en el repertorio regular de los conciertos de cámara de hoy en día, así como está establecida la música de Beethoven, la música de cámara. Brahms escribió mucha música de cámara,
sonatas para violín, sonatas para violonchelo, sonatas para clarinete, cuartetos de piano, para piano, quintetos y sextetos para cuerdas y piano. Casi todos tan buenos que están establecidos, como les dije, en el repertorio estándar. 3 ejemplos supremos que nunca deben dejarse de lado es el trío de trompa, piano y violín, el quinteto de clarinete, que yo no lo puse ninguno de los dos, y el quinteto de piano con cuarteto de cuerda, que fue el que oímos hace unos momenticos. Ahora vamos a oír un trío de piano, cello y violín. En el violín está Leonidas Cavacos, que estuvo en el país hace muchos años, y en el cello está Gautier Capuchon, que también estuvo en el país en uno de los festivales de música, también hace ya varios años. Y son excelentes músicos que dan conciertos por todo el mundo, pero que también hay muchos solistas que no les gusta la música de cámara. Sin embargo, hay muchos solistas que además de tocar en grandes conciertos, les gusta tocar de forma íntima como lo es la música de cámara. Vamos a oír un pedacito de este trío que es muy bello. Brahms escribió, el piano era su elemento. Él era un pianista maravilloso, un gran pianista. Él tiene un cuento, él era enemigo de Franz Liszt, casi enemigo de Franz Liszt, y en un momento Franz Liszt lo invita o lo invitan a escuchar un concierto de Franz Liszt y Brahms lo que hizo fue dormirse. A él no le gustó la música de Franz Liszt y se durmió. Por supuesto, eso se armó el escándalo del siglo, porque Franz Liszt también, así como Brahms era mucho más joven, así Franz Liszt se sintió ofendido porque ese muchachito osó dormir en su concierto. Y Franz Liszt era también adorado en Viena. Entonces, ya eso le dice a ustedes un poco del carácter de ese señor. Él escribió 2 grandes conciertos para piano. Ustedes dirán, escribió muy poco. Sí, escribió pocos conciertos para piano, 2. Beethoven escribió 5, Mozart escribió 30 y pico, otros compositores han escrito 10, 12. Sin embargo, él escribió 2 grandes conciertos para piano. Ambos conciertos son realmente monumentales. El concierto para piano número 1 en re menor se estrenó en 1850 y pico. Es dramático y poderoso. Y se aproxima a la inicial a la novena sinfonía de Beethoven. Ese concierto ha sido calificado como una sinfonía.
Dura 50 y pico de minutos. No es un concierto a lo que cualquier pianista se quiere enfrentar. El concierto número 2 es más manso, lírico, y recoge mucho las impresiones de Brahms de un viaje que hizo a Italia antes de componerlo. Brahms lo llamaba, en tono de broma, un pequeñito concierto con un pequeñito scherzo. Scherzo es la nota alegre, las notas alegres. Y hay, para que tengamos una idea, 20 años de diferencia entre los dos conciertos. Estuvo 20 años, él escribió el primero y 20 años después estrenó el segundo. Es decir, que Brahms era un personaje muy particular. Entonces vamos a escuchar el primer concierto para piano, un pedacito. Lo vamos a escuchar con Valery Gergiev, que está dirigiendo una de las más, yo diría, hot y chulas pistas de momento, que se llama Yuya Band. Esto es creo que es en Praga o en Hamburgo mismo, con una orquesta alemana. Ustedes notarán que el preludio del concierto, antes de que entre la pianista, es bien largo. ¿Lo están oyendo bien, Cecilia? Sí, se oye bien. Espérate. ¿Se fijan lo largo que es la introducción de la orquesta? Ella tiene que esperar mucho tiempo para empezar. Vamos a adelantarlo un poquito para oírla a ella, que es fabulosa. Ya van 7 minutos y ahora es que ella comienza. ¿Vieron cómo es ella de moderna? El vestido, el pelo. No es una pianista convencional. Déjame adelantarles un chico. Ustedes notan la suavidad, la ternura de ese concierto, siendo un concierto realmente monumental. Tiene a la vez una intimidad
que no se da muy frecuentemente en los grandes conciertos. Que no la nota el público. Ya estos son los movimientos más rápidos. Y el diálogo siempre con la orquesta. Esa es de las partes más conocidas del concierto. Fíjense cómo ella y la orquesta hablan, se hablan uno al otro. La orquesta repite lo que ella tocó. Vamos al segundo concierto. ¿Qué les digo? Este es el segundo concierto. Lo voy a parar un momentito. Este concierto es con Daniel Barenboim de solista y lo dirige un rumano, Sergiu Smiljanić, que ya murió. Este concierto, como yo les dije, es mucho más suave que el concierto anterior, porque él lo compuso regresando de un viaje a Italia que venía lleno de romanticismo, de suavidad, de ternura. Vamos a ver un poquito de este concierto. Fíjense que este concierto tiene 4 movimientos. Normalmente los conciertos de piano ahora tenían 3 movimientos. Vamos a pararlo un momentito. Ay, espérate. Déjame ir para atrás. No, quiero ir para atrás. Miren, para no echar para atrás y para adelante,
Brahms trabajó en el segundo concierto para piano 3 años. Entonces, él cada vez que hacía un concierto le escribía o se lo tocaba a Clara Schumann o Clara Schumann lo tocaba para él. Y siempre Clara Schumann le decía, le tenía una nota de, mira esto, pon tu atención aquí, pon tu atención allá. El concierto de violín es un solo, él escribió un solo concierto de violín. Es de los grandes conciertos de violín de la actualidad. El de él y el de Beethoven son los dos grandes conciertos de violín. Este concierto de violín lo vamos a oír con Isaac Perlman, que es un violinista judío que tuvo polio y pese al polio se ha hecho uno de los grandes violinistas del mundo. Vamos a oír un poquito de el concierto de violín de Brahms, el único concierto de violín de Brahms. Así como Beethoven tiene un solo concierto de violín también. Max. Me voy para atrás. No puedo volver hacia atrás. ¿Tú quieres ir hacia atrás? Sí, ya. No. Ay, ponme el concierto de violín. Gracias. Yo sin mi asistente no puedo vivir. Este concierto de violín fue estrenado en 1879 y él lo compuso para el más famoso de los violinistas de esa época, que se llamaba Joseph Joachim. Joseph Joachim tiene una historia que es bueno de contar. La música de Bach se perdió por cerca de Bach compuso una cantidad enorme de música y esa música se perdió, se dejó de tocar. Dicen que un día Joseph Joachim su mamá le compraba carne a un carnicero y Joseph Joachim ve que la carne está envuelta en una partitura musical. Él le quita a la madre la partitura y le pregunta dónde tú compras esa carne. Ella le dice, él fue donde el carnicero y él le dice, ¿y de dónde usted sacó esto? Porque él reconoció que era una obra de Bach, porque estaba firmada por Bach. Y él le dice, bueno, yo alquilé ese ático de allá arriba y eso está lleno de papeles. Y como yo no sabía qué hacer con los papeles, yo decidí envolver la carne en esos papeles. Joseph Joachim cogió todos esos papeles y organizó la música de Johann Sebastian Bach que oímos hoy en día. Además de eso, Joseph Joachim era un maravilloso violinista. Con él Brahms dio varias giras en Europa y era famoso. Él introdujo a Brahms al gran mundo de la música. Él fue su mentor, él fue su apoyo, además de Robert Schumann. En el estreno, la orquesta la dirigió el propio Brahms, en el estreno de este concierto de violín, con la orquesta del Gewandhaus de Leipzig. Es una verdadera obra maestra y uno de los grandes conciertos para violín, solo comparable con el de Beethoven para muchos críticos. De 3 movimientos y de suma dificultad para el solista. No todos los violinistas salen airosos de este concierto. Se necesita fuerza, madurez, una técnica impecable, paciencia, además de un maravilloso violín.
Es decir, Stradivarius, Amati, Guarneri del Gesù. No cualquier violincito se puede enfrentar a Brahms y no cualquier violinista se puede enfrentar a Brahms. Vamos a oír el concierto. Ahí está Isaac Perlman. Vamos a adelantar. Como ven, también este tiene un largo prefacio, como diría. Pero déjenme llevarlo. Si ustedes escuchan bien, pueden notar una cierta, no imitación, pero recuerda un poco el concierto de violín de Beethoven. No es que lo imitó, el genio de Brahms no se lo permitía, es que lo recuerda. Esa cadenza es la cadenza de Joseph Joachim. Acuérdense que la cadenza es lo que toca el solista sin la orquesta, en un concierto con orquesta. Hay una parte que a mí me gusta mucho que no la logro encontrar. Óiganla ahí.
grandioso y es un concierto que necesita mucha fuerza y mucho esfuerzo. Sigamos. Vamos a hablar de Clara Schumann o Clara Wieck. A los 20 años, Brahms apareció en casa de los Schumann como alumno de Robert Schumann. En esa época, el profesor acostumbraba a tomar un alumno que él le veía mucho potencial y ese alumno se alojaba y vivía en casa del profesor. Así fue que Schumann conoció a Clara Wieck. Él era alumno del padre de Clara, vivía en casa de Clara, se enamoró de Clara y se casó con Clara. Muchos años después, un joven Brahms de 20 años audiciona con Schumann. Schumann lo considera un genio y lo admite en su casa como un alumno. En ese momento, Robert Schumann era un reconocido compositor, admirado por todos, pero Robert Schumann tenía grandes problemas mentales. Era depresivo, era un hombre que no era estable, y Schumann en esa casa pasó a ser el sostén anímico de Clara. ¿En qué iba a parar eso? En que se enamoraron. Schumann en sus depresiones, Schumann a cada rato caía en una depresión y en una de sus depresiones se tiró al ring y hubo que internarlo en un sanatorio donde él solo permitió que lo fuera a ver Johannes Brahms. No se puede hablar de Johannes Brahms sin la presencia de que fue el amor de su vida, Clara Schumann. Clara Schumann era una mujer muy especial, era una compositora y pianista adelantada a su época, apreciada y aplaudida en toda Europa, una supermujer del siglo XIX. Clara Schumann se pasaba meses dando giras en Europa, aplaudida por toda Europa, y en su casa se quedaban sus hijos al cuidado de Johannes Brahms. Clara fue vital en la carrera de Brahms, escuchaba sus obras, las tocaba, lo aconsejaba. Y, como ya dijimos, Schumann vivía de depresiones e intentos de suicidio. Brahms se convirtió en el sostén de Clara. Schumann en el intento de suicidio, que lo internan por 2 años, el único que lo ve es Brahms y a los 2 años muere. Clara queda viuda y la relación de Clara y Brahms continuó durante toda la vida. Sin embargo, nunca se casaron. Aún estando lejos, aún estando uno en Leipzig y otro en París, tenían una correspondencia diaria que ellos decidieron quemar antes de morir. Una de las pocas que se conservó decía
te amo más que a mí mismo y más que a nadie y a nada en este mundo. El romanticismo apasionado de la obra de Brahms, los críticos dicen que es un canto de amor a Clara Schumann. Si hay algo más romántico que eso, búsquenmelo. El 20 de mayo de 1896, Clara muere y es una mujer que muere y puede dar, y se dio el lujo de que dos de los más grandes compositores que han existido, ella fue su gran amor, Robert Schumann y Johannes Brahms. Cuando Brahms, enfermo porque tenía una pulmonía, le dicen que Clara ha muerto, él sale y llega al entierro de Clara, y cuando la entierran dice: he dejado mi vida y todo mi amor en esa tumba. Entonces, realmente fue que fueron amantes, no lo sé. Que no lo fueron, lo dudo, pero no hay una prueba de que Clara y Johannes Brahms fueran amantes. Pero sí hubo un gran amor entre ellos. Se amaron intensa, profunda y durante todo la vida desde que se conocieron. Entonces, la obra vocal de Robert Schumann, de Johannes Brahms, es inmensa, intensa y exquisita. Johannes Brahms manejó las canciones alemanas como si fuera un juego de niños. Sus canciones son hermosas. Hay como 200 canciones escritas para todo tipo de voces. Se llaman los Lieder, que son las canciones alemanas. Y vamos a oír un pedacito de una y después de otra. Vamos a oír esta también con uno de los grandes barítonos alemanes que se llama Dietrich Fischer-Dieskau. Este es otro líder de Schumann y yo les recomendaría buscarlos porque son muy hermosos. Y oigan qué voz más hermosa. Esa voz es privilegiada. Yo quiero leerles algo sobre los líderes de Schumann antes de entrar a su obra cumbre, que es el Requiem alemán. A ver qué me ponen aquí. La pianista que tocaba
era Yuya Wang. Se escribe Juja Wang, W-A-N-G. Entonces vamos a hablar un poquito de los líderes de Brahms. Él se dedicó a escribir canciones, son todas canciones de amor, son todas canciones que se pueden escuchar y evocan, y consiguiendo las traducciones, evocan sentimientos de amor, de ternura, sobre la muerte, es de todo, es como un poemario con música. Entonces, ¿cuál es para muchos la obra cumbre de Johannes Brahms? El Requiem alemán, en Deutsches Requiem. Este Requiem fue finalizado en 1868 en una carta a Clara Schumann. Él se refiere al Requiem Opus 45 como una especie de Requiem alemán. Fue toda una declaración de intenciones. Primero porque estaba escrito en alemán. No estaba escrito en latín. Y no tiene nada que ver con la tradición católica, más bien con la tradición luterana alemana. Y eso en ese momento causó una conmoción. Él lo escribió en un momento que estaba muy, muy triste y muy apesadumbrado, porque acababa de morir su amigo Robert Schumann, y en ese momento, y cerca de ahí falleció su madre. Lo inició en 1865. Es una verdadera meditación, más que un requiem, sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos. Brahms, sin embargo, era un agnóstico convencido y escribió un requiem para los vivos, humano, en las palabras del propio Brahms, lleno de compasión, misericordia y esperanza. Se estrenó en la Catedral de Bremen en 1868 y se ha convertido en la cima coral de la producción del compositor de Hamburgo. No es un requiem que van a oír muy frecuentemente porque es muy difícil. Yo lo he escuchado 2 veces. Una lo escuché en Barcelona y otra lo escuché en Múnich, en una iglesia, en la catedral. Y es un coro enorme, una orquesta enorme. Es decir, que no es una cosa que ustedes van a ir a Nueva York y se van a encontrar con el Requiem alemán. El Requiem alemán es una pieza muy exquisita y que no todos los coros, directores se enfrentan a él. Pero la verdad es que es muy hermoso. Vamos a ver si escuchamos un pedacito del Requiem alemán. ¿Se escucha bien? Puedes subirlo un poquito. Está todo lo que da.
No sé qué pasa. Cada cual que lo suba en su propia computadora, entonces. Sí. La grabación es muy... Pero se escucha. Y se escucha. Ese es Claudio Abbado, uno de los grandes directores de este siglo y del siglo pasado. Un italiano. El requiem alemán no se circunscribe a la secuencia litúrgica tradicional de la misa de difuntos. En su lugar, la partitura se presenta como una extensa cantata en 7 movimientos, donde el coro es el principal protagonista. Aunque son importantes intervenciones los solistas, barítono y soprano, es la masa coral la que da un fuerte sentido de unidad a toda la obra, donde los temas generan una trama musical con un preponderante sentido de melancolía y de consolación. Johannes Brahms, como les dije, fue un agnóstico confeso, por lo que se entiende que su reflexión sobre la muerte toma posición no desde el pensamiento religioso, sino más bien desde la meditación filosófica y poética. Es decir, Brahms no busca explicación alguna a la trascendencia humana, sino que propone el hecho artístico como vehículo para tratar a la muerte como una experiencia de vida, fundamentalmente personal, pero esencialmente compartida e universal. Donde el hecho en sí mismo, la muerte, es algo que nos afecta y damnifica durante el transcurso de nuestras vidas, especialmente con la pérdida de nuestros seres queridos. Es aquí donde el compositor alemán dispone de esta obra, quizás la más significativa de su repertorio, como una fuente de misericordia, compasión y optimismo, que es algo que ahora mismo, con todo lo que estamos pasando, necesitamos mucho. El requiem alemán lo pueden buscar. Yo no les aconsejo que lo oigan completo, sino que lo oigan por pedazos. Son siete, esto como canciones. Yo la primera vez que lo oí una a una. Yo oía una y cambiaba a otra cosa, hasta que finalmente el requiem alemán y yo hicimos empatía, y yo ahora oigo el requiem alemán completo y me encanta. Y sobre todo los Viernes Santos, Semana Santa, cuando he perdido a alguien que he querido mucho, el requiem alemán, cuando yo perdí a mi mamá, que fue muy, para mí, muy doloroso, como perder cualquier madre lo es. Yo me pasé días oyendo el requiem alemán porque me consolaba. Realmente me consolaba.
Entonces, esto es una cosa muy personal que les estoy diciendo. Vamos a las sinfonías de Brahms. Brahms escribió 4 sinfonías. Beethoven escribió 9, Mahler escribió 10, Brahms escribió qué sé yo cuántas, Borges escribió 9, 8, pero Brahms escribió 4. La primera llega con un Brahms maduro y muchos la calificaron como la 10ª sinfonía de Beethoven. Brahms escribió su primera sinfonía con 43 años y trabajó en esa sinfonía, yo creo que fueron 20 años. La segunda sinfonía en re es la más ligera de las 4. La tercera sinfonía en fa tiene un carácter intenso y emocional. Y la cuarta y última, en mi menor, es una obra monumental, elaborada y firme, con un final emocionante, uno de los grandes movimientos de la sinfonía. Vamos a oír la primera y la última. Vamos a escuchar la parte, claro, porque no, son sinfonías que duran 1 hora, no vamos a escucharlas completas. Esta es la primera sinfonía. Esta es una obra muy detallista, muy meditada. Brahms tenía 43 años y ya era un compositor muy famoso cuando la escribió. Estuvo trabajando en ella, creo que fueron 15 años, 5 años, 15 años. Y tiene un cierto carácter solemne. Estuvo trabajando en ella 15 años. Por eso es tiene tanto detalle.
Entonces, vamos a la sinfonía número 2, si yo la logro. Ok, aquí estamos. La sinfonía número 2, o la sinfonía número 4, la cuarta, en mi menor, es una obra monumental en la que se destaca la arquitectura de su construcción. Elaborada y firme, no tiene adornos inútiles y su final es emocionante, uno de los grandes movimientos de la forma sinfonía. Esta cuarta sinfonía de Brahms es un ejemplo de lo que es una gran sinfonía. Vamos a escucharla. Bueno, y ya para terminar, y para que vean que la música de Brahms también tiene partes no tan solemnes ni tan estructuradas. Brahms hizo unas
unos arreglos de música folclórica húngara que se llaman las danzas húngaras. El violín ocupa un lugar destacado en las composiciones de Brahms y él se nutre de melodías húngaras y hace sus propias versiones que son encantadoras. Existen 21 danzas húngaras, de las cuales hay versiones para orquesta, para piano, para violín, para piano a 4 manos. Estas danzas demuestran que no toda la música de Brahms puede ser pesada, pues son encantadoras. Vamos a oír una danza y con esto acabamos. Que la dirige Claudio Abad. Todas las danzas de Brahms son así. Realmente son 21, cual de todas más lindas. La número 5 es preciosa, la 11 también. Yo les agradezco que me hayan escuchado esta noche. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y les deseo una feliz Navidad y que el 2022 nos traiga tranquilidad, nos traiga salud y sobre todo nos podamos salir un poco de esta pandemia que todavía está sobre nosotros. Gracias. Gracias a ti. Las gracias son para ti. Y espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantó, yo no conocía mucho a Brahms, me encantó muchísimo y te agradezco mucho, mucho que hayas compartido con nosotros. Nosotros estamos ansiosos de tener música en el Centro Cultural, temas musicales en el Centro Cultural. Muchísimas gracias. Yo te ofrecí que no todos los meses, porque yo tengo mucho trabajo, pero quizá cada 45 días podríamos coordinar y podríamos oír ópera, como te dije. De Brahms, yo sí puedo decir que es, si no mi compositor favorito, de mis compositores favoritos. Para mí Brahms es como un baño de agua clara, y cuando yo necesito o concentrarme o sentirme bien o consolarme, yo escucho a Johannes Brahms. Muchísimas gracias, ha sido lindísimo. Nosotros para esta fecha, el año pasado, tuvimos contigo una presentación sobre música clásica de Navidad, que había sido muy linda y que nunca pudimos subir a YouTube. Pero había sido muy linda. Vamos a pensar que quizás el año que viene podemos retomar esa charla y volver a... Hay mucha música de Navidad bonita. Sí, había sido muy linda esa. Entonces, antes de cerrar, a mí me gustaría compartirles a todos ustedes las actividades que tenemos para la semana próxima en el Centro Cultural Babé, que permítanme un momentito. Bien, para el martes tenemos Cineforum. Este es nuestro último Cineforum del 2021. Es una película que se llama Lázaro Feliz. Es una película italiana, en italiano Lázaro Felice. Una película que ha ganado varios premios, que ha sido muy aclamada
aunque yo no la he visto todavía, la crítica dicen que es de un lirismo imperdible. Así que vamos a ver si podemos disfrutar esta película y luego comentarla. Esto para el martes. Recuerden los que, si hay alguien que sea nuevo, que la película no la vemos juntos. Cada cual ve la película, que en este caso está disponible en Netflix. Déjenme ver si yo quito esto para que todo el mundo pueda ver. Está disponible en Netflix y tiene una restricción de 13 años, lo cual básicamente quiere decir no restricción. El miércoles tenemos un viajecito virtual para Europa con Kilvio Cabral. Originalmente Kilvio nos había anunciado que iba a tratar un tema sobre la guerra civil norteamericana, pero después lo pensó mejor y dijo, ay, en Navidad, hablar de guerra, no. Entonces lo cambió y vamos a darnos un viajecito por Alsacia, esta región de Francia, Selva Negra, en Alemania, y el Tirol, básicamente en Austria. Son rutas que se llaman rutas de ensueño en Europa y yo solamente preparando el afiche ya no puedo, no se me quitan las ganas de darme ese viaje. Así que lo más cercano que tengo por ahora es darme ese viaje junto a Kilvio Cabral de manera virtual el próximo miércoles. Fíjense bien, no a las 7:30 como las demás actividades del centro, sino a las 8 de la noche. Y por último, vamos a cerrar todas las actividades del Centro Cultural del 2021 con este arte para relajarte que hacemos con Jacqueline Lozada. En este caso, Jacqueline nos va a enseñar a hacer un pequeño nacimientito, un pequeño Belén que se hace con canela, con anís estrellado, con nuez moscada, con clavo de olor, con malagueta. Y se necesita, además de eso, pues necesitará un tipo de pegamento que sea fuerte y rápido, como por ejemplo una pistola de silicón caliente, o si no, silicón frío o ujú, y un poco de lana o de rafia para amarrarlo. Estamos hablando de hacer un nacimiento pequeñito con el tipo de canela que venden en los supermercados, que son cortitas, ¿no? No tenemos que irnos al mercado a buscar los palos grandes de canela porque eso nos complicaría mucho la existencia. Entonces, como ustedes ven en la foto, el belencito tiene un colgador, o sea que es, básicamente es un belencito como para colgarlo del arbolito, ¿ok? O para ponerlo como souvenir en una cena de Navidad, o ponerle a un regalito al amarrar, al envolver un regalo, ponérselo arriba. Me parece que es un detallito de lo más lindo. De manera opcional, dice Jacqueline, que pueden tener algún tipo de tela, puede ser, como ven en la imagen, puede ser yute, puede ser una telita, o pueden no ponérsela. Entonces, esos son los materiales que necesitan. Básicamente canela, de ese tamañito que venden en los súper en paquetitos, anís estrellado. Creo que pudiera ser opcional el clavo dulce y la malagueta, pero necesitan la nuez moscada, la nuez completa, el pegamento y la lana para amarrar. Y opcional sería la telita. Entonces, por hoy, vamos cerrando esta reunión de hoy, dándole las gracias a todos ustedes por participar y muy especialmente a Carmen Rita Malagón por haber compartido con nosotros en el día de hoy. Yo sé que son tiempos difíciles ahora mismo, ya cerca de Navidad, todos tenemos una agenda apretada y Carmen Rita sacó ese tiempo para regalárnoslo Con mucho esta placer. noche. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy feliz resto de la semana y nos vemos la semana que viene. Gracias, bye. Bye bye. Adiós a todos.